¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la clase de impuestos y también de recursos humanos 2 en 1. Bueno, si bien es cierto, dejamos algunos trabajos, pero bueno, en esta ocasión sí me quiero ir un poco directo a la información para tener tiempo de poder terminarlo con... Ahora sí que marquemos la pauta, ¿no? Vamos a comenzar con la ley del impuesto sobre el valor agregado. Si bien vimos el artículo primero B, igual sigue los artículos 1C, pero esos artículos ya están enfocados a un área que se llama factoraje financiero. Y bueno, eso por lo pronto no es tan necesario, pero lo que viene sí es interesante. Es este factoraje financiero, entonces no es algo que sea muy común, pero sí existe la parte de factoraje financiero como una forma de obtención de créditos, pero ese es otro tema. Vamos a irnos al tema 2A, artículo 2A, repito, artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado. Y dice lo siguiente: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Existe una tasa que se llama la tasa del 0%. Obviamente pues es cero. Es decir, en pocas palabras, si algo te cuesta 100 pesos, pues te cuesta 100 pesos. Realmente no hay ningún tipo de porcentaje que quitarle. Más sin embargo, sí es recurrente ver que salga tasa cero en la documentación. La pregunta es, bueno, ¿en qué sentido y cuándo yo puedo obtener la tasa del 0%? Estaría bueno saber cuándo, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados. Enajenación significa venta, es decir, la venta de animales y vegetales que no estén industrializados. Salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Entonces, si tú tienes un animal y vegetal que no esté industrializado, pues realmente no debería de haber IVA. Bueno, es un IVA o una tasa del 0% nada más. En pocas palabras, pues no lo hay. La siguiente es: para estos efectos se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada. Entonces, tasa 0%. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de... Y es aquí donde pues esto sí a fuerzas, ¿no? Vamos a ver porque hay varias. Bebidas distintas de la leche. O sea, la leche 0%. Pero dice bebidas distintas de la leche. Inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. Entonces pues ya te lo está diciendo. Bebidas distintas de la leche. Prácticamente todo. Todo cobraría ya el 16, ¿no? Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos, utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permiten obtener refrescos. Entonces, estas serían las excepciones, ¿no? Que a fuerzas tendrías que pagar el 16%. Caviar, alguien que quiera caviar, el salmón ahumado y ángulas. Pues son productos que aparte de complicado de traerlos, pues también te cobran IVA del 16. Saborizantes microencapsulados y aditivos alimenticios 16. Chicles o gomas de mascar. Digo, no es un producto básico, o sea, no es como que a fuerzas tengas que comprar chicles siempre que vayas al mandado, pero se me hace algo ridículo ya es a título personal que cobres IVA por comprar un chicle. Pero bueno, a algún diputado no le gustaban los chicles y pues dijo, pues IVA, ¿no?
Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Pues antes esto no estaba. Igual yo creo que hubo un diputado o diputada, senador o senadora que no le gustaban los animales y dice, bueno, pues para que no tengan animales en su casa, pues que cobren IVA, ¿no? Aquí muchos de ustedes posiblemente se me confundieron porque en sí dice: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% de los valores que se refiere esta ley cuando realicen los actos o actividades siguientes: la enajenación de, y luego empieza con las excepciones. Por ejemplo, aquí dice medicina de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de. Todas esas excepciones es que cobran el 16%. Después está el hielo y el agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. Entonces sería una tasa del 0%. El hielo, los famosos, me refiero a los hielitos que luego venden en empaques, no hielitos de personas que venden hielitos de colores o sabores, ¿no? Que bueno, muchos de ellos pues lo venden por ganarse un dinero extra. Y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros, ¿no? Ixtle, palma y lechuguilla, me imagino, soy honesto, me imagino que son algún tipo de productos naturales, como tipo plantas, algo así parecido a una lechuga, por así decirlo. Soy honesto, no sé, nunca he probado ni sé qué es el isle ni la palma, pero bueno, vamos a poner un ejemplo aquí de que cuando uno lee la ley, vamos a suponer, nosotros no tenemos una empresa de esos productos, de isle, palma y lechuguilla. Si lo tuviéramos y vemos eso, tendríamos que leer bien para cuál es la definición que el SAT le da. Pero bueno, esos productos están tasa cero. Tractores para accionar implementos agrícolas, hasta ahí, porque luego vienen las excepciones. Si yo tengo un tractor solamente para accionar implementos agrícolas, en ningún momento tengo por qué pagar IVA, tasa cero. Pero a excepción de los de oruga, si yo tengo una máquina que es una oruga, pues tengo que pagar, ¿no? Así como llantas para dichos tractores, motocultores para superficies reducidas, arados, rastras para destarronar la tierra arada, cultivadoras para esparcir y deshiervar, cosechadoras, aspersoras y espolvadoras, sí, así se llama, pensé que me había equivocado, para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola, sembradoras, ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo, aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena y así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento. Entonces, nuevamente vamos a leer la primera parte porque ahí es lo indispensable. Traductores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores y todo lo que menciona, ¿no? A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicará la tasa señalada en el artículo, solo que se enajenen completos. Entonces, si se enajenan completos, tasa cero, si no, 16. ¿Qué otra cosa? Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. ¿Vas a utilizar todo este tipo de productos? Sí. ¿Porque eres ganadero y eres agricultor? Sí. Está bien, no te cobraré IVA. Tasa cero. Pero si utilizas todo ese tipo de situaciones para otras cosas que no tengan que ver con agricultura y ganadería, ¿qué crees? Pagas impuesto. Después, los invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad
controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación. No te preocupes, cero. El oro, la joyería, la orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes. Muy importante, eso está exento, tasa cero, pero cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. O sea, prácticamente te está poniendo candados para que pagues el IVA, ¿no? ¿El candado en qué está? Ah, ¿lo vas a vender al público en general? Sí. Ah, pagas IVA. ¿No es para el público general? No. Ok, no pagues IVA. El SAT te puso este candado ahí. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferentes contenidos entre una publicación y otra. Igualmente se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tiene la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro. Y después te vuelve a decir, se aplicará la tasa del 16% a la enajenación a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Uy, le echó la pedrada a restaurantes, por ahí a los restaurantes o algún tipo de empresa que te dice, te lo llevo a tu domicilio. Pero bueno, vamos por partes. Está muy interesante, estos 3 párrafos te dicen bastantes cosas e incluso les puedo asegurar que muchos empezaron a confundir porque de hecho cuando lees dice, los libros no, pero después te dicen, bueno, sí, y es sí o no. El detalle es que te pone con puras letras bien técnicas y letras que puede ser perceptible a que tú lo malinterpretes o lo interpretes de una manera diferente, parecido al oro, ¿no? Porque cuando uno dijimos oro, joyería, orfebrería, piezas y artísticas ornamentales y lingotes están tasa cero, pues todos bien contentos, pero te dice cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80% y siempre que su enajenación, es decir, su venta, no se efectúe en ventas al menudeo o con público en general. O sea, ahí ya valió. Prácticamente se refiere a una empresa a lo mejor que se dedique literal a quitar oro. Yo solamente quito el oro para después hacer otro tipo de situaciones con el oro. Entonces ya a partir de la segunda persona a la cual tiene el oro ya estuviera pagando IVA. Los oros que nosotros vemos, las joyitas de oro, deberían de pagar IVA. Pagan IVA del 16%. ¿Por qué? Lo estás vendiendo. Entonces pues prácticamente te pone el candado, ¿no? Pero en la de los libros está muy interesante como dice que estás exento bajo ciertas reglas. Es decir, no todos los libros, no todas las revistas están exentas de la tasa cero. Hay algunas que sí te las tienen que cobrar. Entonces vamos a volver a leer nuevamente esto porque está muy interesante. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley se considera libro toda publicación unitaria, no periódica. Estamos hablando en libros. Cuando se refiere a algo periódico, se refiere, imagínate que saquen un libro que normalmente no suele suceder. Que un libro saquen, esta semana voy a sacar el libro 1 de las matemáticas.
La siguiente semana voy a sacar libro 2 de matemáticas, pero del mismo autor y de la misma empresa. Semana 3 voy a sacar el libro de las matemáticas. Y semana 4 voy a sacar otra vez el libro de las matemáticas. O sea, cada semana va sacando el mismo libro con el mismo nombre durante 3 años, por así decirlo. En ese caso, aplicaría el IVA. Porque yo supongo que obviamente ya el SAT está pensando, hey, si bien estás haciendo un libro, pero ya lo estás viendo como un negocio periódico, ¿no? Hey, cada semana sacas el mismo libro de matemáticas, nomás les cambias algunas cosas y lo vuelves a vender, y luego vuelves a sacar otro y lo vuelves a vender. Y el SAT es inteligente, ¿no? Y unitaria significa que es como una edición. Ahora, no significa que yo tenga un libro de matemáticas. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy el autor de un libro de matemáticas. El libro se llama Matemáticas Fiscales. Suena muy bien. Ahí, para aquellos que son autores de libros de matemáticas, debería de haber un libro de matemáticas exclusivamente fiscal. Entonces yo saco un libro de matemáticas fiscal. Una publicación, año 2020, ¿no? Ya lo determino, hago mi publicidad, que obviamente la publicidad ya llevaría IVA, pero no tiene nada que ver con mi libro. Entonces pues ya ya lo hago una conferencia de libro, lo vendo en los libros de las conferencias de los libros que hacen, etcétera. Y pasa el tiempo y a los 3 años digo, ese libro ya está obsoleto, lo voy a cambiar. Vuelvo a hacer el libro, no es periódico, es unitario, sigue siendo unitario. Pero si yo esta semana saco este libro y digo, no, la otra semana voy a sacar nuevamente el libro, sí, claro, vuelvo a sacar otra semana y otra semana, eso ya se consideraría pago de impuesto. Después dice, impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. En la cuestión de los periódicos está como exceptuado esa parte si manejas volúmenes. Y fíjense que en algunos periódicos, de hecho en los periódicos viene volumen. O sea que si le quitaran esa palabrita, posiblemente tendrían que pagar impuestos. Quiero aclarar que se refiere al periódico en sí. Obviamente para hacer el periódico necesito pintura, necesito papel. Eso sí paga IVA. O sea, la estructura para hacer todo al final, el producto final, que es el que voy a venderle a las personas, eso no paga IVA. Pero lo demás sí, No vayan a pensar que es todo el conjunto, no, es por separado. O sea, el SAT no lo vas a convencer de que todo te lo puede dar el 0%. Después menciona, dentro de los conceptos de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Esto puede ser algunas publicaciones. Luego salen publicaciones como, vaya, le cambian un tema. O sea, hoy vamos a hablar de, no sé, de gatos. Y no es una revista como enfocada a cuestiones de gatos. A la siguiente semana me habla de narcotráfico. No tiene una actividad, como que un parámetro. Me cambian los temas. Entonces, en esos casos, mi estimado, pues pagas IVA, ¿no? La mayoría de los libros, la verdad, revistas, publicaciones, la mayoría la verdad es que no pagan IVA, es tasa del 0%. Es muy raro, la verdad, que un libro, a menos que tengas la mala fortuna de que hayas visto estas características y lo hayas comprado y pagues el IVA. Por ahí se pretendía en la reforma pasada, yo creo que muchos de ustedes escucharon, que ya no importara, o sea, que todo esto dijera libros, periódicos, revistas, bla bla bla, todo IVA. Hubo un diputado que dijo que quería que todo fuera IVA, que sería bueno, que hay más dinero, más impuesto, pero pues le dijeron, estás loco, de por sí la gente no lee y luego todavía le vas a cobrar el IVA, pues está complicado, ¿no? Obviamente en las escuelas, sobre todo en las universidades, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están en la universidad, claro que en su caso, creo yo, no sabría decirles al 100%, no puedo hablar de los demás maestros, pero casi no compran libros. O sea, su carrera de ustedes no es tanto como para comprar libros. Se puede comprar, obviamente se puede comprar, pero
no es así como que gasten tanto, ¿no? Pero hay otras carreras, por ejemplo, medicina. Cualquier tipo de medicina, me estoy generalizando, medicina, cirujano dentista, enfermeras, la mayoría de sus libros tienen que comprarlos sí o sí. Pueden sacarlo de la biblioteca de la universidad, pero son carreras muy pesadas, mucho más pesadas que negocios internacionales, muchísimo más, donde pues prácticamente se tienen que aprender, incluso es más pesada que derecho, a pesar de que derecho es pura lectura. Entonces ellos sí tienen que aprenderse muchísimas cosas y les venden, obviamente venden libros de enfermería, de medicina, anatomía, todas esas materias que les dan a los cirujanos dentistas también, ¿no? Idiosincrasia creo que se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, una palabrita bien extraña. Un montón de palabras medio extrañas los cirujanos dentistas que tienen, pero tienen libros en base a eso. Entonces imagínense si realmente estamos hablando de una sola carrera, pero cuántas carreras no hay, cuántas personas están estudiando o leen un libro porque les gusta, o una publicación. Imagínense que cobraran IVA por eso. Si eso me hace algo muy ridículo a título personal, debería ya de ser exento, tasa cero en todos los libros, publicaciones, y no estar viendo si yo estoy aquí o hago esto para que no me toque, ¿no? Y bueno, dice aquí, igualmente se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañan a ellos cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente, y se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro. Hay libros que tienen complementos. ¿A qué me refiero? No sé, vamos a imaginar que tú sacas una publicación sobre, no sé, por así decirlo, de Lego. ¿Qué es Lego? Muchos de ustedes han escuchado hablar de Lego. Lego es una empresa que se dedica a hacer juguetes de plástico en la cual formas figuras o formas ciudades, etcétera. Imagínense que saquen un libro de Lego. Sacan el libro, pueden buscar la manera de que sea tasa cero, pero los complementos, a lo mejor en la publicación te dice, en la compra de esta publicación, si tú llevas un pequeño código que viene en la revista, en la publicación, puedes comprar tal juguete. El juguete es un complemento de la revista o de la publicación. Hay otros tipos de publicaciones que incluso hay complementos y te ganas cupones. Entonces ya con ese cupón ya vas y compras, pero ese producto ya es muy ajeno a la publicación. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y bueno, referente a los alimentos, obviamente ciertos alimentos preparados, no está generalizando, pero sí ciertos productos. Y bueno, aquí hay que aplicarle todavía el IEPS, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esa ley. Entonces también para llevar o entrega a domicilio, ¿no? La parte 2 se podría decir la prestación de servicios independientes que están tasa cero. ¿Cuáles son? Los prestadores directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento, formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica para los usos agrícolas aplicados al bombeo de agua, para riego, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación, terrenos, riego y fumigación agrícola, erradicación de plagas, cosecha y recolección, vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como lo de la captura y la extracción de especies marinas y agua dulce. Le da mucho beneficio a la parte de los agricultores y los ganaderos, es decir, si una persona se dedica a prestarle servicio, pues tasa cero. Pues ahora sí que pues no está nada mal, ¿no? Los de molienda o trituración de maíz o trigo, todo lo que hagan eso, cero. Los de pasteurización de leche, cero. Los prestados en invernaderos hidropónicos, cero. Los de despite de algodón en rama, cero. Los de sacrificio de ganado y aves de corral, cero. Los de rezagoro, cero. Los de suministro de agua para uso doméstico, cero. Posteriormente menciona el uso o goce temporal de máquinas y equipo, a que se refiere los incisos E y G de la fracción 1 de este artículo. Entonces esos pues también serían cero.
la exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de esta ley. Los actos o actividades a los que se aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se va a pagar el impuesto conforme a esta ley. Obviamente aquí tendríamos que leer el artículo 29 para ver que sí y que no. Pero se entiende mucho hay exportaciones que se tienen que hacer de bienes y servicios que no necesariamente pues ocupas aplicar el IVA. Entonces ahí tenemos que estar leyendo el 29, ¿no? Los artículos 2b, artículos 2c y artículos 2d ya los quitaron. Después, artículo 3. La federación, aquí sería la Ciudad de México, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberían aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y en su caso pagar el impuesto del valor agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de la ley. La Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos y solo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les hayan sido trasladado en las erogaciones, es decir, en los gastos, o el pagado en la importación que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en la ley, o sea, aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. Muchos de ustedes piensan a lo mejor que las instituciones de gobierno, llámese municipal, federal o en este caso estado o Ciudad de México, pues al final de cuentas ellos también son como una empresa y ellos a veces también requieren de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. Por ejemplo, el seguro social va a requerir, por ejemplo, a lo mejor de un mantenimiento del edificio. Yo sé que igual el IMSS pudiera decir, bueno, pues que aquí mismo unos trabajadores lo hagan, ¿no? Sí, sí puede hacerlo, pero normalmente ese tipo de situaciones prefiere contratar a una compañía y decirle, hey, ¿me puedes hacer todo ese tipo de trabajo? Y la compañía, pues con gusto lo hago, no hay problema, pero yo también te tengo que cobrar el IVA. No es que yo soy el IMSS, no me importa, yo tengo que cobrar del IVA. Y el IMSS también paga el IVA, pero eso me refiero ya cuando él requiere otras cosas que no tengan nada que ver con estar cuidando o darle seguridad a las personas. A lo mejor ocupa, no sé, hacer un salón y en ese salón van a poner nuevas camillas. La construcción, el arquitecto, todo ese tipo de cosas, habrá cosas que tengan que pagar IVA. A pesar de que sea IMSS, tiene que hacerlo. Y obviamente la persona que le ofrece el servicio, pues cobrarle. Y esa persona que cobra el servicio, también en sus compras, algunas llevan IVA. Y así es una cadenita. Entonces te dice que también las instituciones de gobierno de alguna manera tienen que aplicar reglas igual como un contribuyente. Solamente que a lo mejor es algo más especial, pero igual tienen que hacer lo mismo. Siempre y cuando pues también igual apliquen. Pero hay cosas que igual ellos también dicen, no, es que no puedo aplicar. Es como por ejemplo en el caso de la seguridad social. Una persona que llega al seguro social, llega con su tarjeta, la pone, ¿no? O ya no me acuerdo, la verdad tengo muchos años que yo no voy a un seguro social. Creo que a lo mejor ya no se usan las tarjetas, no lo sé. Pero bueno, no es como que llegas y me dicen, ¿cuánto va a ser? No te van a cobrar, ¿no? Ya se sabe que tú das una aportación, bla, bla, bla. Pero no te tienen por qué cobrar, o sea, a eso se refiere, ¿no? Bueno, después sigue la federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1A de esta ley. Cuando adquieran bienes, bueno, ya me adelanté a lo que les había dicho, bienes los usen o gocen temporalmente o reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en el supuesto previsto de la fracción 3 del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1A de esta ley en las casas en que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.
pues prácticamente igual como una empresa. Ellos también requieren otros servicios y bueno, si hay que pagar IVA también lo van a pagar ellos. Entonces es prácticamente, son tratados por igual de alguna manera. Que digo yo, al final pues se vuelve a regresar todo, ¿no? Para los efectos de este impuesto se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos del país por todos los actos o actividades que los mismos realicen, que eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, más bien el parcial pasado. Y artículo 4 ya para despedirnos de esta materia porque falta recursos. Artículo 4. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar los valores señalados en la ley y la tasa que corresponda según sea el caso, que obviamente sería el 16. En la tasa del 0 pues no vas a hacer nada, simplemente es 0, o sea, no va a haber nada. Si son 100 pesos, pues son 100 pesos y ya. Pero sí, tienes que especificar tasa 0. Para los efectos del párrafo anterior se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que le hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que en el mes se trate, ya sea que tú cobres el IVA o también lo pagues, depende de la circunstancia. El derecho del acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por actos entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de extinción, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la extinción solo podrá efectuar la sociedad incidente. Cuando desaparezca la sociedad incidente, se estará lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí simplemente en pocas palabras, tú eres una empresa, tú cobras impuesto, el IVA, pero también tú a veces al vender también cobras. Entonces podemos decir que es una a favor y otro en contra, y haces las restas, puede ser mayor a veces el que cobras o el que tú pagas. Entonces ya haces las restas y ya enteras lo que te corresponde, así en términos simples. Y ya en este apartado te menciona que a veces puede pasar que una empresa se una con otra empresa. Lo vimos en el parcial pasado, las famosas fusiones, empresa A, empresa B. Todo está muy bien, tienen sus trabajos, hacen sus compras, etcétera, se juntan y aquí la pregunta es, bueno, ¿quién es responsable pues de quién? Entonces se junta todo y ya la única empresa, la C se podría decir, sería la responsable, ¿no? De cobro de IVA, etcétera. Y pues hasta aquí la dejaríamos. Para la siguiente empezamos con el artículo 5, que también sí es importante e interesante y todavía te habla del 0%. Bueno, vamos a irnos a recursos humanos. En este caso, y vamos a ver aquí. Vamos a dejar un pequeño trabajo. Les iba a dejar investigar una publicación que pues cobra IVA, pero la mayoría no lo hace. O sea, obviamente tú como contribuyente dices, pues si tengo la posibilidad de no pagar o que no cobrar y a la vez pues no pagar la IVA de la autoridad, pues mejor, ¿no? Entonces el objetivo de este caso sería pues hablar un poquito sobre el IVA. Entonces van a hacer una investigación. A ver, una investigación sencilla. Investigar un ejemplo así facilito de cobro de IVA. En pocas palabras, ustedes pueden mostrar una factura o voy a ponerle cualquier documento que ampare el cobro del IVA. Facilito, como son varios alumnos, pues van a tener diferentes ejemplos. Lo único que tienen que hacer es muy sencillo. A lo mejor muchos de ustedes han ido ahorita al mandado y ven que ciertos productos lleva IVA, o van a algún cierto empresa, compran un producto y cierto producto lleva IVA. Ustedes
Lo único que tienen que hacer es demostrarme con una factura o un documento que ampare, mira, aquí se me hicieron el cobro o aquí no me lo hicieron. Pero el objetivo es ver el cobro. Entonces es así de fácil y sencillo. Digo, es algo que ya lo saben, pero bueno, nomás para que tengamos diferentes puntos de vista de diferentes cosas que ustedes han comprado y que llevan IVA, ¿no? Muy sencillo estaría la situación. Después nos vamos a ir a desafíos. En esta parte, en este párrafo, te menciona sobre el outsourcing y downsizing. Prácticamente el outsourcing ya lo habíamos hablado en otras clases. Es yo empresa, contrato a personal que no necesariamente es mío, se lo contrato a una compañía y yo le pago a esa compañía una cantidad de dinero que con tiempo me dijo, estoy de acuerdo, y me manda a la gente a hacer ciertas actividades que yo le pido. Terminan su turno, terminan su trabajo, yo ya le pagué a la empresa y ya. ¿Qué hagan la empresa con los empleados? No lo sabemos. Eso es prácticamente outsourcing. Es bueno, yo digo que sí es bueno en algunas ocasiones, porque a lo mejor tu personal no está preparado para hacer cierta actividad y dices tú, bueno, un outsourcing no está nada mal, pero muchas empresas pues empezaban a abusar de los outsourcing y eso pues no es válido, ¿no? Responsabilidad del gerente de recursos humanos. Esto fue lo que vimos de tarea. Ustedes leyeron y por medio de dibujo pues mostraron lo que creían que era la asesoría y consultoría, que era un servicio, formulación e implementación de políticas. Entonces prácticamente nomás es así una explicación breve de cómo debemos de hacer estas actividades para tener muy bien este tipo de situaciones de recursos humanos. Entonces ya vamos a ir nomás a las competencias de los gerentes de recursos humanos. Dice, así como los altos ejecutivos esperan que los RH adquieran un papel amplio en la estrategia organizacional, muchos de ellos requieren adquirir un conjunto complementario de funciones. Dominio del negocio. Los profesionales de recursos humanos deben conocer a fondo el negocio de su organización. Esto quiere comprender sus capacidades económicas y financieras de modo que pueda unirse al equipo de gerente de administración, y también requiere que desarrollen habilidades en relaciones públicas centradas en sus clientes. Es muy importante que la persona que esté en recursos humanos también conozca el negocio, aunque a lo mejor su trabajo no sea literalmente vender producto de su negocio, o sea que lo tenga que hacer. Vamos a suponer que es un ejemplo de una empresa que hace televisiones. Entonces la televisión tiene diferentes procesos: el ensamble, poner en las placas los productos, el empaque, hacer los plásticos, tiene muchas cosas de puesto. Pero una persona de recursos humanos, la verdad digo, no lo va a hacer obviamente ese trabajo, pero debería de saber del negocio, debería de conocerlo. Incluso ir a la planta, ir a producción, conocer incluso las personas de qué pasó después de que yo te contraté, cómo te sientes, todo eso debería de ser, pero bueno, en la vida real eso no sucede. Pero es recomendable que domine también el negocio, aunque ella ni va a vender nada del negocio. Ella es simplemente de recursos humanos o él es de recursos humanos. Dominio del RH. Los profesionales de recursos humanos, los expertos de la organización en ciencias del comportamiento, en áreas de puesto, desarrollo, evaluación, recompensas e integración de equipo para desarrollar tareas y mantener corriente los cambios. Entonces, recursos humanos debe buscar maneras de estar evaluando los puestos de trabajo, capacitarlos, definirles bien su puesto, porque no a veces recompensar con prestaciones, bonificaciones, en fin. Dominio del cambio. Los profesionales de RH deben administrar procesos de cambio de modo que las actividades de RH se funcionen eficazmente con las necesidades administrativas de la organización. Esto significa contar con habilidades interpersonales para resolver problemas, es decir, pero realmente ser una persona que pueda platicar con cualquier persona y pues bueno, buscar las soluciones, ¿no? Credibilidad personal. Los profesionales de RH, la credibilidad y la confianza que adquieren al desarrollar las relaciones personales con los clientes y demostrar los valores de la empresa. Entonces sí es un punto clave el recursos humanos, la persona que está ahí sí es un punto clave, y bueno, debería tener ese tipo de podemos decir, puntos importantes. Y ya casi por último, para no extenderme mucho, requerimiento del puesto de administración de recursos humanos. Quiero mencionar que este es un parámetro, no significa que tiene que ser al 100% así. Primeramente, licenciatura con especialidad en ARH. Obviamente ya con la licenciatura, y normalmente los de recursos humanos son los licenciados en administración de empresas,
Pero por ahí contadores también pueden ser de recursos humanos. Ustedes licenciados en negocios internacionales y administración también pueden ser de recursos humanos. Entonces pues primero un título, ¿no? Una licenciatura, ¿no? Tu cédula, etcétera. Nada más ahí como mostrarles, es, aquí está, ok, ya con eso es suficiente. Te piden normalmente de 3 a 5 años de experiencia en la evaluación y compensación de empleados o en el reclutamiento y selección. Pero bueno, a veces hay empresas que te dan la oportunidad aunque no tengas esos 3 años, posiblemente empieces como aprendiz, ¿no? Después de 2 años de experiencia en el desarrollo y mejoramiento de la compensación relativa al puesto y en procedimientos e instrumentación de pruebas. Escalafón de la administración de recursos humanos. Bueno, si alguna vez alguno de ustedes se preguntaba, bueno, ¿cómo es más o menos la característica de la administración de recursos humanos en el puesto ese? O sea, hay puestos para subir, así como por ejemplo en auditoría también hay como una escalerita. Primeramente es ser el auditor de staff, después de auditor de staff pasas a supervisor de los demás auditores, después mucho tiempo gerentes y después senior, ¿no? Igual en recursos humanos, supervisor de recursos humanos, yo le pondría antes asistente primero, luego supervisor de recursos humanos, después gerente de recursos humanos, director corporativo, director regional y vicepresidente. Es más o menos así la jerarquía para una empresa grande. Podemos pensar una empresa grande, puede ser el Deloitte podría ser, es un despacho contable que incluso es internacional, puede tener ese puesto, esa jerarquía. Y bueno, entre otros, o empresas grandes tal vez como Coca-Cola Company, directores regionales para recursos humanos, podría ser también. Y pues prácticamente ya sería todo. Esto de análisis de puesto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque si no, aquí nos vamos a aventar más tiempo y ya casi va a ser hora. De ¿qué tienen que hacer? Las calificaciones. Ahí están. Bueno, ya se las había comentado, ¿no? Y van a ser... Traten de investigar la jerarquía de un puesto de trabajo. ¿A qué se refiere esto de investigar la jerarquía de un puesto de trabajo? Elijan un puesto, por ejemplo, cajero. El cajero, ¿hasta dónde pudiera llegar en una jerarquía? ¿Hasta dónde? Eso es lo que tienen que investigar. Un puesto que ustedes crean o incluso en su trabajo vean y digan, uy, en este trabajo yo recuerdo a él cuando empezó de esto, mira, ahora ya es esto, y fue la cadenita, ¿no? Por así decirlo. Es trabajos sencillos. Hoy estuvo muy sencillo las tareas y los trabajos. Y bueno, recuerden que al terminar la sesión, pues bueno, ponen ahí su participación, de qué es. Ya saben, tienen tiempo para entregar los trabajos. Permanecemos con las mismas fechas. Digo, está facilito, no está complicada ahora los trabajos. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar y poniendo atención. Y pues nos vemos y les agradezco a todos. Muchas gracias. Hasta luego.